Una noche de 1980, en el desierto australiano, una madre salió de su tienda gritando una frase que el mundo nunca olvidaría. Un dingo se ha llevado a mi bebé. Dentro dormía Zaria Chamberlain, de apenas 9 semanas. ¿Había sido un trágico accidente en mitad de la nada? ¿O el inicio de una farsa cuidadosamente construida? Lo que ocurrió aquella noche en Uluru no solo dividió a Australia, también convirtió el dolor de una familia en espectáculo y la duda en sentencia. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Michael Chamberlain, de origen neozelandés, llegó a Australia en 1964, cuando tenía 20 años. Se convirtió en pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y fue precisamente en el templo donde conoció a Alice Lindy Lyne Murchison, nacida en Nueva Zelanda el 4 de marzo de 1948. Ella era hija de otro pastor de la iglesia y llegó a Australia cuando era pequeña. Tras conocerse, se enamoraron y el 18 de noviembre de 1969 se casaron. Los primeros 5 años de su vida en pareja lo pasaron en Tasmania. Por su lado, Lindy estudiaba confección, sastrería y dibujo. 4 años después del casamiento nació Aidan. Después se mudaron a Bowen, en Queensland, donde nacería Regan en 1976. Y finalmente se instalaron en el pueblo minero Mount Isa, al norte de Queensland. En junio de 1980, Lindy dio a luz a Zaria, la única niña. Para el momento de los hechos, Lindy estaba embarazada. Eran felices, llevaban una vida bastante simple y sin grandes ambiciones económicas. Lindy, además de estar comprometida con las labores religiosas de su marido, confeccionaba vestidos de novia por encargo. Disfrutaba mucho de la vida al aire libre y en agosto de ese mismo año pensaron en tomarse unas pequeñas vacaciones para acudir a un camping familiar ubicado en Uluru, cerca de Ayers Rock, un lugar sagrado para los nativos locales. Debían recorrer 1.282 kilómetros hasta el Parque Nacional. Es así como el 13 de agosto de 1980 cargaron sus maletas y todo lo necesario en su Holden Torán amarillo y partieron hacia su destino. El sábado 16 de agosto de 1980 por la tarde, después de 3 días de viaje, llegaron a su destino dentro del Parque Nacional. Los adultos montaron unas carpas para descansar y descargaron sus enseres. A la mañana siguiente visitaron el monolito de Uluru, llamado la Roca Sagrada, y estuvieron en la Cueva de la Fertilidad. Mientras Michael y los dos niños jugaban y se divertían, Lindy llevaba siempre a Zaria con ella. Se tomaron fotos. Durante el recorrido, la familia vio a un dingo, un perro salvaje australiano. Es un animal que abunda en la zona. Aunque hacía buena temperatura, a medida que el sol caía, la temperatura bajaba y sobre las 5 de la tarde la familia se sentó cerca del calor de una barbacoa para cocinar y conversar con otros turistas del campamento. Estando en el lugar, Lindy observó otro dingo y pensó que el animal se había acercado debido al olor a carne asada. Michael le tiró un trozo de pan, pero el animal no le prestó atención. Sobre las 8 de la tarde, Lindy acostó a Zaria y a Regan en la carpa, que estaba a unos 20 metros de donde se encontraba la fogata. Cuando se durmieron, fue con Aidan hasta el coche a buscar algo de comida. Volvió con el resto de turistas y junto a su marido, y poco tiempo después todos se sobresaltaron con un llanto. Provenía de las carpas de la familia. Lindy fue corriendo para ver qué ocurría. La puerta de la tienda estaba abierta y vio salir en la oscuridad a un dingo con Azaria colgando de sus mandíbulas. Gritó desesperada y corrió hacia Michael, gritando que un dingo se había llevado a la pequeña. Turistas, voluntarios y guardaparques comenzaron la búsqueda aquella misma noche, hasta las 3 de la mañana. Luego llegó la policía y rastreó la zona sin encontrar a la bebé.
La madre explicó siempre la misma historia. Había visto al dingo que le gruñó sacudiendo su cabeza con Azaria entre los dientes. Describió con precisión lo que su hija llevaba puesto, un pijama completo y un jersey tejido a mano de color blanco. Las únicas pruebas iniciales que se hallaron fueron unas pocas huellas de un dingo cerca de la tienda de la familia. Una semana después, un turista encontró cerca del campamento el pijama de Azaria. Estaba enredado en un matorral desgarrado y tenía restos de sangre a la altura del cuello. La primera investigación corroboró la versión de los padres. El dingo se había llevado a la menor. Sin embargo, la resolución del caso no acabaría aquí. La historia causó revuelo en todo el país y cruzó incluso la frontera. Las dudas comenzaron a surgir y es que los expertos decían que no se había registrado nunca un caso en Australia de un ataque de un dingo a un ser humano. Si bien estos animales son salvajes y carnívoros, normalmente se alimentan de conejos o canguros, no de personas. Les parecía imposible que un dingo se hubiese introducido en una carpa para robar a un bebé de 5 kilos y llevársela con el fin de devorarla. Por otro lado, las autoridades temían ahuyentar al turismo de los parques nacionales con la historia de que los dingos se comían a los niños. El relato de Lindy era incrédulo para los científicos y la cruel opinión pública. Había sido la última en ver a la bebé con vida. ¿Podría esconderse detrás algo mucho más siniestro? Lindy estaba siendo juzgada en parte porque estaba demasiado cuidada, bien vestida, bien peinada, sin llantos a pesar del drama que estaba sufriendo. Se la percibía como fría y seria. Pasó de ser víctima a victimaria. Se la culpaba también por llevar a una bebé tan pequeña a un sitio tan peligroso. Las teorías comenzaron a circular. Decían que era extraño que hubiese vestido algunas veces durante esos días a la bebé con una chaqueta negra. Se debatía que cómo era posible, habiendo hecho una supuesta tesis sobre los dingos, que se dejase la puerta de la carpa mal cerrada. Se discutía sobre el hecho de que fuera parte de los adventistas del séptimo día, que pronosticaran el fin de los tiempos. También se rumoreó que hubiese sido algún tipo de sacrificio debido a un ritual desconocido, porque ¿cómo era posible que un dingo transportara en su boca a un bebé de 5 kilos? ¿Y por qué no había aparecido el suéter blanco que llevaba puesto sobre el pijama que hallaron? La policía comenzó a investigar a Lindy, pensando que podría haberla asesinado y enterrado en algún lugar. Encontraron lo que parecían unas gotas de sangre microscópicas en el coche familiar, en la alfombra delantera, en un tirador de una de las puertas y en un asiento. La hipótesis que cobró fuerza fue que Lindy la había degollado en el vehículo para después deshacerse del cuerpo y volver a la zona de la barbacoa. Mucha gente tenía en el punto de mira a Lindy. Otros, sin embargo, la minoría, defendían a la familia y decían que no tenía sentido, pues había sido una bebé deseada y siempre habían sido una familia feliz. Por el hallazgo de las gotas de sangre, el matrimonio fue acusado de asesinato. Lindy era la principal sospechosa, mientras que a Michael se le acusaba de cómplice. En septiembre de 1982 comenzó el juicio. Un experto aseguró que el desgarro del pijama no parecía hecho por colmillos y no había saliva de animal. Otros indicaron que la sangre del coche era la de un recién nacido. La fiscalía llevó al patólogo forense James Cameron, que no es el director de cine, que afirmó que tras ver las pruebas, Azaria fue asesinada dentro del coche con unas tijeras. La defensa llevó a un zoólogo que aseguró que un dingo adulto podría sujetar del cráneo a un bebé, sacudirlo y desnucarlo. Otro perito, un hematólogo, puso en duda las técnicas utilizadas por la fiscalía sobre la sangre hallada e incluso dijo que se trataba de restos de pintura. Los peritos psicólogos aseguraron que Lindy era una persona sana, cero irritable y que no estaba estresada por el nacimiento de Azaria. El 19 de octubre de ese año, el jurado consideró que Lindy era culpable y Michael cómplice. 10 días después, el juez condenó a la mujer a cadena perpetua. Para ese momento, Lindy estaba embarazada ya de 8 meses. Muchos pensaron que era un embarazo estratégicamente buscado. Se la veía como una mujer retorcida y malvada, capaz de cualquier cosa. La madre de Lindy, que se quedó a cargo de los hijos del matrimonio, tuvo que dar la noticia de que sus padres ingresarían en prisión. Para ese momento, Aidan tenía 9 años y Regan 6. Michael recibió 18 meses de prisión, pero le dieron libertad condicional y tenía ciertas restricciones.
A pocos días de ingresar en prisión, el 17 de noviembre, Lindy dio a luz a Kalia. Los abogados de la mujer habían apelado la sentencia. Con el nacimiento de la bebé, le dieron a la madre 10 meses de libertad condicional. En abril de 1983 su apelación fue rechazada y tuvo que ingresar de nuevo en la cárcel. Kalia no pudo quedarse con su padre y sus hermanos, pues Michael había sido considerado como cómplice y los servicios sociales optaron por protegerla y dejarla en hogares de acogida. Se volvió a apelar la sentencia de Lindy, pero nuevamente en 1984 se le negó. El tiempo en prisión no fue fácil para Lindy, pues se la consideraba como una parricida, por lo que su vida llegaba incluso hasta peligrar. A inicios de 1986, un montañista inglés llamado David Brett intentó escalar la roca sagrada de Uluru, aquella que habían visitado la familia el primer día de sus vacaciones. El hombre resbaló y perdió la vida. 8 días después encontró su cuerpo. Tuvieron que ir varios rescatistas para recuperarlo. Fue entonces cuando se produjo el milagro de esta historia. Los montañistas expertos descubrieron en la zona varias guaridas de dingos. Decidieron revisarlas y en una de ellas se encontró restos de lo que parecía un pequeño suéter de bebé. Estaba sucio, pero parecía que en algún momento había sido blanco. Era el 2 de febrero de 1986. La prenda resultó ser de la pequeña Zaria. El hallazgo fue una noticia que corrió entre la prensa y la justicia. El 7 de febrero le otorgaron la libertad a Lindy y regresó de inmediato a su casa. Un accidente casual y fatal la había devuelto a su vida. Ese hallazgo impulsó más investigaciones. Un nuevo análisis de las gotas de sangre reveló que no se trataban de sangre humana. La mala investigación y el prejuicio hicieron que una mujer inocente ingresara en prisión. Más de 2 años después, en septiembre de 1988, la Corte de Apelaciones anuló las condenas de Lindy y Michael. En 1990, el matrimonio se divorció. No era fácil el peso que llevaban, pero continuaron con la lucha de conseguir que sus nombres fueran reivindicados para demostrarle al mundo la injusticia a la que habían sido sometidos. En 1995 el caso seguía abierto y no se les había entregado la partida de función de Azaria con los motivos correctos. Solo se leía causa de fallecimiento desconocida. En diciembre de 2011, la jueza Elizabeth Morris anunció que el caso se había reabierto, después de que los padres de la bebé entregaran a la justicia información importante sobre otros ataques de dingos a niños pequeños. Rex Wythe, exdirector de la acusación pública del Territorio del Norte, describió que habían tenido varios ataques más y aseguró que si estas evidencias hubieran estado a la vista cuando se llevó a cabo el juicio contra Lindy, el juez hubiese dictaminado que un dingo había sido el responsable. La magistrada Elizabeth Morris estuvo de acuerdo con las pruebas presentadas y dictaminó que su certificado de muerte debía decir atacada y llevada por un dingo. El 13 de junio de 2012, el tribunal les terminó dando la razón. Un dingo había sido el responsable de la muerte de Azaria. Ha sido una batalla aterradora, amarga en ocasiones, pero ahora nos llega algo de alivio y la oportunidad para que el alma de nuestra hija descanse en paz, expresó Michael con el nuevo certificado de muerte de su hija entre sus manos. Lindy fue recompensada por sus años de cárcel con $1.300.000, suma que a día de hoy equivale a $1.800.000 aproximadamente. Tuvieron que pasar 32 años para que el mundo creyera en la inocencia de esta familia. En mayo de 2019, Lindy reveló algo más sobre aquella noche en la que Regan compartía tienda con Azaria. Un tiempo después de la desaparición de su hermana, sus padres le regalaron un perro para atenuar un poco las penas. Regan estaba tirado en el suelo con el animal jugando, cuando éste se puso sobre su espalda, y él pegó un alarido escalofriante. Lindy le preguntó qué había pasado, y Regan respondió que le recordó cuando el dingo caminó sobre él. Lindy pensaba que el niño estaba dormido cuando entró en la tienda de campaña. Su hijo dijo que no, que pensaba que cuando ella entró era el dingo nuevamente que iba a buscarlo, y que se hizo el muerto hasta que la escuchó a ella hablar. Regan recordaba todo, pero no lo dijo, probablemente por miedo o por estar en estado de shock. Años después, Lindy también supo que Aidan se arrepentía de no haber subido el cierre de la puerta de la carpa hasta arriba, pero la mujer afirmó que el cierre estaba roto. Esta historia se recreó en el cine.
La película se estrenó en 1988 y fue protagonizada por Meryl Streep y Sam Neill. Se llamó Un grito en la oscuridad. Tuvo 4 nominaciones a los Globos de Oro e incluso una nominación al Oscar. En 1990, Lindy decidió publicar su autobiografía titulada A través de mis ojos. Michael lo hizo en 2012 y lo tituló Corazón de piedra. 2 años después del divorcio, Lindy se casó con el norteamericano Rick Creighton y vivió con él 6 años en Seattle, en Estados Unidos, para volver en 1998 a Australia. Se dedicó a dar charlas relatando su nefasta experiencia con la justicia. Además, el gobierno australiano aceptó llevar a cabo campañas para concienciar a la población sobre los riesgos de los dingos y sobre su comportamiento impredecible. Pueden ser muy parecidos a los perros, pero se comportan como lobos. Después de separarse de Lindy, Michael también recompuso su vida. Se casó en 1994 y tuvo otra hija en 1996. Hizo un doctorado en educación y llegó a ser, además de predicador, profesor de inglés y diputado regional. Repetía que el caso había sido una injusticia grosera. Tras un tiempo, el hombre recuperó su coche y le dieron $19.000 para arreglarlo. Aidan se casó en 2006 con Amer Martin y la novia llegó a la ceremonia en el Torán amarillo. En un documental, Reagan, por su lado, contó que su infancia había sido difícil en el colegio porque algunos les hacían bullying y los llamaban asesinos de bebés. Kalia relató que durante mucho tiempo estuvo enfadada con su madre cuando era pequeña porque pensaba que si no hubiese muerto Azaria, Lindy no la hubiese tenido. Se casó en 2007 con Adam Mills y entró escoltada por 4 padres: Michael, su padre biológico, los 2 padres que tuvo como casas de acogida, y Rick, el nuevo marido de Lindy. El 9 de enero de 2017, Michael murió con 72 años debido a una leucemia fulminante. Durante 2024 se reportaron 21 incidentes con dingos. A pesar de los patrullajes y de las advertencias, sigue sucediendo con frecuencia. Está claro que el principal objetivo de estos animales suelen ser los niños. Los perciben como presas vulnerables. Está en discusión todavía si las autoridades deberían prohibir acampar en ciertos lugares para reducir los encuentros peligrosos. Por otro lado, los defensores de los dingos achacan estas fatalidades a la intrusión del hombre en el hábitat natural de los animales. Para los aborígenes, los dingos siguen siendo venerados y en ocasiones hasta los entierran con sus muertos. En esta historia no hubo una sola víctima. La primera fue Azaria Chamberlain, una bebé que jamás volvió a casa, pero después vinieron otras. Lindy, convertida en monstruo público, juzgada por su frialdad, por su religión, por no llorar como se esperaba, y finalmente encarcelada por un crimen que no cometió. Michael, señalado como cómplice, arrastrando durante años el estigma social. Y una familia destrozada por el dolor, y por un sistema que necesitaba un culpable más que la verdad. La investigación fue precipitada, las pruebas forenses fueron malinterpretadas, la presión mediática contaminó el proceso. Y la justicia tardó más de 30 años en reconocer oficialmente lo que aquella madre había dicho desde el principio. A veces el error judicial no solo encierra a un inocente, también entierra la verdad, y en este caso la verdad estuvo perdida en el desierto demasiado tiempo. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión. Siempre desde el respeto, por supuesto, me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.